Mañana se conocería el fallo entonces del tribunal respecto a la muerte de Nivaldo Villegas y mucho asombro nos causó las palabras en el día de ayer de la defensa de Johanna Hernández cuando solicita la absolución total de los cargos para su defendida. Estamos con el abogado Gustavo Menares justamente para ver este tema. Uno siente que esto más que nada es como pasar, el fondo pasar gato por liebre o una patudez. ¿Obedece a una estrategia judicial? ¿Es más bien, podríamos decir, un fuego de artificio o un juego de artificio de parte de la abogada o sirve de algo a estas alturas eso? Mira, yo tuve oportunidad de ver ayer los alegatos de clausura y la verdad es que tengo mis disparidades fundamentales con las alegaciones de ambas defensas. Y yo creo que las peticiones se fundan de las defensas en un error. Y en un error dogmático, porque no tan solo es autor aquel que desarrolla toda la conducta, sino que también es autor aquel que desarrolla una parte de la conducta queriendo el resultado. Entonces, cuando la propia Johanna declara que le dio las pastillas con el objeto de fingir un suicidio, quería un resultado determinado, que era la muerte de su cónyuge. Y cuando dice que... ¿Eso ya la inculpa de inmediato? Automáticamente... Aunque no se haya muerto por esa causa. Efectivamente, automáticamente le da dominio del hecho, ¿no es cierto? Y la calidad de autor en los términos del Código Penal. Y por otro lado tenemos el caso de Francisco que, según la declaración de Johanna, toma un cuchillo y sube al segundo piso y Johanna no puede menos que representarse lo que va a ocurrir. De manera tal que ambas alegaciones no tienen mucho fundamento respecto de una eventual absolución. Yo creo que en definitiva el veredicto va a ser condenatorio para ambos porque ambos tuvieron dominio del hecho, ambos conocían y querían el resultado y ambos participaron en el desarrollo de parte de la conducta incriminada. Pero todavía lo interesante de lo que vamos a conocer mañana es la duda que nosotros siempre hemos tenido. ¿Quién finalmente fue, por ejemplo, el autor material? Eso es algo que todavía es finalmente decisión de los jueces a quién le creen, porque ellos se culpan entre sí. Inculpan al otro y con una serie de argumentos que van siguiendo hora a hora lo que transcurrió todo ese día. ¿Esa será la gran sorpresa mañana, Gustavo? A ver, Monse, yo creo que de acuerdo a lo que yo conozco del caso y de acuerdo a lo que expuso el fiscal en su alegato de clausura, los hechos están bastante claramente establecidos. Es decir, la imputada mujer, Johanna, prepara las condiciones de indefensión suministrándole psicotrópicos a la víctima para que no se pueda defender. Luego Johanna dice que Francisco lo apuñala y que la causa de muerte es un shock hipovolémico, es decir, Francisco murió literalmente desangrado. Nivaldo, perdón, murió literalmente desangrado. Producto de ese apuñalamiento. Claro, pero si tú me preguntas quiénes son autores materiales, ambos. Claro. Porque ambos desarrollan una parte de la conducta buscando un determinado resultado. ¿Pero van a recibir el mismo castigo, la misma cantidad de años o qué cree usted que va a ocurrir con respecto a eso? No, a ver, si bien ambas figuras tienen en común que consisten en matar a otro, o sea, en el homicidio calificado la conducta es matar a otro y en el parricidio también, el homicidio calificado tiene una pena que parte de los 15 años y un día y termina en el presidio perpetuo simple. Como Francisco goza, al parecer, de reprochable conducta anterior, la pena debe imponerse en el máximo del mínimo. Yo creo que él arriesga una pena probable de 20 años. ¿Ok? Ya. En el caso de Johanna la situación es distinta. Johanna arriesga una eventual condena como autor de parricidio. 40. ¿Ya? El parricidio parte en 15 años y un día y termina en perpetuo calificado. Pero además en el caso de Johanna se agrava más la situación porque respecto de ella sí concurren agravantes, que en este caso son la premeditación y la alevosía, ya que no concurren respecto de Francisco. En consecuencia, la pena de Johanna sí podría llegar a un presidio perpetuo calificado. ¿Y qué opinión te merece? Porque ayer escuchábamos los alegatos de clausura, que el abogado querellante establecía la posibilidad de que la pena de parricidio, que como tú bien has explicado, que solamente para aquel que tiene una relación de parentesco, que sería para Johanna, o sea, una pena aún mayor, sea aplicada al caso de Francisco, en que no existe esta relación de parentesco entre él y el profesor Nivaldo. Ya, lo que pasa es que eso es un imposible jurídico, porque, tal como te lo decía, si bien ambas conductas tienen en común que consiste en matar a otro, el mayor disvalor del parricidio o la mayor sanción penal que trae aparejado el parricidio es porque quien mata tiene un vínculo de parentesco con la víctima. En este caso, era su cónyuge. Pero esas circunstancias no se comunican a aquel que es extraño ese vínculo parentesco. ¿Ah? De manera tal que eso es imposible. Lo que hace el abogado de la familia es aplicar analogía en materia penal, que es una argumentación inviable. Un poco forzada. Entonces. Así es. Perdón, Juan Pablo. Sí. Los abogados tienen
amor propio, pundonor, vergüenza cuando hacen esto o están desprovistos de toda dignidad. Porque nosotros hemos llevado este caso el día 1 y cuando uno ve que un abogado pide absolución total para su clienta, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que hemos visto, después de que hemos visto y que este material lo tiene en nuestro programa, a esta señora Joana llorando en cámara acá, pidiendo que por favor encuentren a su marido, entre comillas, pero pintada, maquillada, ¿no es cierto? Buscándolo con fotos, diciendo que querían tener otro hijo, o sea, mandándole mensajes coartados, o sea, que después borró. Después de todo eso, explíquenme ustedes, por favor, los dos que son abogados, cómo un abogado tiene la desfachatez ante un caso tan mediático de pedir la absolución total de ella. ¿Qué le pasa a esta persona o a esta señorita? ¿Qué le pasa? A ver, el colega está cumpliendo su función de defensor. El colega levantó una teoría del caso de absolución, buena, mala, con buenos o malos insumos probatorios, es un tema que tiene que determinar el colega con los antecedentes que manejaba. Pero indudablemente si levanta una tesis de absolución o una teoría del caso de absolución, esa teoría del caso no va a cambiar en el alegato de clausura, sino que él va a morir sosteniendo su posición. Morir en la rueda, como se dice. Exactamente. Ahora, lo que yo creo es que aquí lo que falla en ambas teorías del caso es un poco manejo de la autoría, ¿ya? Porque si hubiese un buen manejo de quién es autor de la conducta, de repente se hubieran dado cuenta antes de que la teoría era inviable. O sea, fue inviable desde el primer día con Joana cuando dijo: yo le di las pastillas, yo lo que en situación de indefensión, yo buscaba de alguna manera simular un suicidio, yo le mandé la foto para que él viniera. Que en ese sentido ambos colaboraron. Pero lo que plantea Julio César es un tema que uno siempre se plantea como no abogado. Claro, que en el fondo uno dice que ¿cómo es posible que un abogado, que finalmente debe íntimamente tener la convicción de que su defendido es culpable, porque yo me imagino que la abogada de Joana sabe que es culpable, ¿cuál es finalmente el límite ético del abogado que tiene que cumplir con su función profesional de defender, pero también con una convicción ética respecto a defender o no a una persona que él cree culpable? Es decir, la función de defender a cualquier costo es una cosa que uno se pregunta siempre. ¿Cuál es el límite? Esa pregunta. O sea, yo de hecho yo creo que debiese haber una convicción interna del profesional también con la construcción de la teoría del caso, pero cuando hemos visto, como bien dices tú, Gustavo, que finalmente cuando ellos se confiesan y entregan sus declaraciones, ambos se muestran como partícipes del hecho, sea porque le pasó las pastillas, sea porque luego llegó con posterioridad y apuñaló a la persona, sea cual haya sido su participación, ambos participan y, como bien lo explicas tú, ambos entonces son parte de este mismo hecho delictual que tiene distinta calificación para el caso de ella y para el caso de él por el tema del parentesco. Pero finalmente, de ahí a elaborar en el fondo una teoría de defensa que sea la plena inocencia es absurdo. Bueno, a ver, yo en este sentido quiero puntualizar: el principal deber ético de un abogado y en particular del abogado defensor es brindarle a su cliente la mejor defensa posible con las herramientas legales que entrega la legislación nacional. Ahora, el abogado es libre de tomar o no la causa, ese ya es una decisión personal. Y es previa. Pero una vez que asumió la defensa... Pero la mejor defensa posible no es pedir absolución, porque si no, si yo fuera abogado, me pongo aquí y hago una plantilla: absolución para mi cliente, absolución para mi cliente, absolución para... Me imagino... De hecho, la Escuela de Derecho, ¿sabes cómo lo explican eso? Justamente no es pedir cuando tú sabes que la persona ha cometido, la persona que tú representas, un ilícito, es justamente que se aplique la justa pena. Claro. La justa pena. Que no tiene que... pedir la inocencia. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, si estamos enfrente a dos caraduras como estos dos, como Joana y Francisco, que se sientan en el estrado, cada uno a echarse la culpa al otro, unos tartamudeando, los otros todo, porque recordemos que Francisco empezó este caso haciendo movimientos así hacía los movimientos para que creían que estaba loco. O sea, estamos frente a dos tipos que son inescrupulosos y después él mismo dice: "Ay, mi abogado, el primer abogado por estrategia me dijo que me hiciera el loco". Así es. Entonces después más encima llega un abogado. Yo estoy tratando de interpretar a la gente, más encima después llega un abogado de ver a estos dos tipos, a estos criminales, y dice absolución total para mi cliente. Entonces uno dice, bueno, ¿estamos en el país de qué? Esta es la hueca en pelota, porque uno podría decir, pucha, podría decir que el abogado quiere decir que fue una complicidad, que fue un momento, no sé, buscar una estrategia diferente, pero pedir la absolución total es como reírse un poquito también de esa familia,
del dolor de esas personas, ¿o no? A ver, pero es que la construcción de la teoría del caso es previa al juicio. Y lo que nosotros no sabemos es qué es lo que el cliente le confesó a su abogado o qué información le proporcionó y cuál era la relación cliente-abogado, cuánto el abogado conocía de las debilidades del caso de la fiscalía. Eso no lo vamos a ver nunca. Lo sabe el abogado que construyó la teoría del caso, que por lo visto se viene desmoronando en el juicio hace ya varios días, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, tú como abogado defensor, y con esto excluyo los defensores públicos que no tienen este poder de elección, los defensores particulares tienen la libertad para abordar una determinada defensa o abstenerse. Pero desde el momento en que toman el compromiso de abordar la defensa, deben brindarle la mejor defensa posible a su cliente.